Y con la llegada de la temporada 12 de Apex Legends a consola y PC, la verdad es que me están dando unas ganas de jugar en móvil. Y es que es como volver a vivir una experiencia que la verdad jamás vas a olvidar. Hey leyendas, ¿cómo han estado? ¿Cómo van esos ánimos, esas ganas? La verdad no las pierdan. Estoy seguro que cuando salga el juego para el lanzamiento suave va a ser un borrón y cuenta nueva de todos los atrasos que habíamos tenido. Permítame presentarme, yo soy Joe y sean bienvenidos al canal. Y en el video de hoy quiero abarcar con todos ustedes unos temas relacionados a tercera persona y primera persona, ya que se ha presentado una división de los jugadores en móvil con respecto a tercera persona, ya que ustedes son una parte importante del juego y al igual deben de estar muy informados. Así que leyendas, comencemos. Y muchas gracias por estas más de 2000 leyendas que se han suscrito al canal. La verdad es que agradezco bastante todo el apoyo que me han estado dando. Y sobre todo que formen parte de este gran viaje. Así que vamos todos por el éxito, leyendas. Ahora, chicos y chicas, vamos a los detalles. Para los que no lo sepan, desde mucho antes había comentado algunos detalles con respecto a tercera persona. Todo esto aplicando a Battle Royale y a los modos competitivos. Si bien el modo en tercera persona es un modo competitivo también, al igual en el cual puedes divertirte y poder ver tu skin, hay una parte de la comunidad que no lo ve de esta manera, partiendo desde las habilidades de las leyendas hasta el campo de visión que podríamos tener jugando este modo. Debemos recordar que en Call of Duty Mobile pasa lo mismo con Battle Royale, entre otros juegos que han llegado a móvil. Y es que el origen de todo esto ha comenzado en Apex Legends de consola y PC, ya que hubo un tiempo en el cual se decidió aplicar este modo en el juego, pero desafortunadamente no funcionó. Y es que ambos problemas van de lo mismo, ya que en tercera persona las habilidades de algunas leyendas se vuelven completamente inservibles, mientras que en el campo de visión se vuelve un tema como de hacer trampa o hacer camping, que solo bastaría con esconderte en una esquina y mover la cámara para ver un rango de todos los enemigos que están por venir desde alguna pared o desde alguna cornisa. Ante todo ello también se ha hecho una publicación por parte de los partners, dando a entender que las partidas públicas sean para tercera persona y primera persona, mientras que las clasificatorias únicamente entrarían primera persona. Ante todo ello se menciona que no está aún confirmado, que es una mención y que únicamente espera también los comentarios de cada uno de ustedes. Y es que personalmente los comentarios fueron una gran bomba, tanto pros y contras en cuanto a toda esta decisión. Y peor aún que no ha salido el juego para todos los países. Ahora bien, quiero compartir mi punto de vista con todos ustedes. La verdad es que yo siempre he sido un partidario de jugar en primera persona, además de que la mayoría de los juegos siempre ha estado en este modo. Pero también debemos aclarar que los años también pasan, y siempre es bueno agregar nuevas maneras de jugar. Esto para incentivar a los jugadores para que decidan en cuál modo jugar y de qué manera pueden divertirse. Y tan solo se los puedo aclarar con todos los juegos que han salido para consolas, móviles y PC, que siempre hay una variedad de modos para primera persona y tercera persona. Así que leyendas, si ustedes me preguntan mi punto de vista o qué es lo que pienso, la mejor manera es que primera persona y tercera persona pasen a ser dos modos distintos. Clasificatorias para jugadores de primera persona, al igual que clasificatorias para jugadores de tercera persona. De esta manera únicamente lo veo de manera justa que todos los jugadores participen, al igual que no haya ningún problema o diferencias de cómo juegue cada uno. Sería la única solución, además de que sería una gran decisión para los desarrolladores del juego, ya que les haré esta pregunta a los jugadores que juegan en tercera persona. ¿Seguirían jugando en Apex Legends Mobile aunque quitaran el modo competitivo para tercera persona? Por favor, déjenme en los comentarios. La verdad, leyendas, yo soy un partidario de tener una comunidad sana. Al igual no debemos olvidar que esto es un juego. Como sea que lo tomen cada uno de ustedes, eso al final es divertirse, buscar diversión, conocer gente, hacer amistades y momentos épicos. Así que esta es mi manera de pensar, que entren los dos modos competitivos para ambos, pero eso sí, dividiendo los modos. ¿O qué otra solución le darían ustedes, leyendas? Por favor, déjenme en los comentarios. Juegues como juegues, al final de todo esto es un juego. Aunque aquí entre nos, yo casi no juego tercera persona porque no juego muy bien. Es más, hasta me considero pésimo jugando en tercera persona, pero siempre hay que dar la guerra y nunca rendirse. Es más, es una propuesta a largo plazo que podría llegar a jugar en tercera persona también, al igual que subir videos hablando sobre ello. Entonces, leyendas,
leyendas, espero sus comentarios. Son libres de comentar, al igual que son libres de expresar qué es lo que piensan sobre esta decisión. Y es que claro, aún no es oficial. Así que comenten con mucho respeto y no se falten nunca el respeto entre ustedes. Al final ustedes tienen bastante peso en el juego, al igual que las grandes decisiones que vayan a tomar los desarrolladores en el futuro. Así que leyendas, de momento sería todo. Ya los mantendré informados para más noticias que vayan llegando relacionado a Apex Legends Mobile y Battlefield Mobile de momento. Yo me despido, yo soy Joe, que tengan un excelente día como siempre y que todos sus propósitos se cumplan. Y les mando un gran saludo y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Adiós, leyendas.